Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida al Palacio de la Madraza, al Centro de Cultura Contemporánea, a las actividades organizadas por esta institución, por la Universidad de Granada, para toda la ciudad de Granada, en este caso por la Cátedra Don Antonio Domínguez Ortiz de Historia. Y tenemos la suerte de contar hoy aquí con dos grandes historiadores, uno que será el conferenciante y otro que será quien presenta al conferenciante, dentro de un ciclo dedicado a la nueva historia militar. Esta cátedra siempre se ha caracterizado por preocuparse por temas sociales o culturales que miren a la historia con unas nuevas perspectivas. Entonces, nos parecía muy interesante traer a colación la nueva historia militar. Una historia que normalmente ha estado quizá demasiado en manos del poder, de narrativas tradicionales, y que en los últimos años o décadas se ha venido renovando y se ha presentado como esencial para comprender los procesos históricos del pasado. Dedicamos la primera conferencia a un tema relacionado con la historia moderna. Hoy dedicamos otra conferencia, en este caso a la guerra y a los ejércitos en la época de la Reconquista. Y el día 29 de marzo dedicaremos una a la época contemporánea, en concreto a la nueva historia militar de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy lo que nos reúne aquí es la suerte de tener a Francisco García Fitch, que él es catedrático de la Universidad de Extremadura, que yo le agradezco que haya venido desde muy lejos para estar aquí con nosotros en estos tiempos de COVID, en los que vamos poco a poco recuperando la asistencia. Le agradezco muchísimo que estén aquí. Y por supuesto al profesor Rafael Peinado Santaella, que me precedió haciendo una labor pues mucho mejor que la mía en esta cátedra, que aparte es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada y que, bueno, que ha sido tantas cosas y al que tanto afecto le tengo. Le he pedido que, por favor, dado que yo conocí la obra y al propio Francisco García Fitch, gracias a él, pues que tuviese a bien presentar. Y bueno, y así es. Así que muchísimas gracias. Adelante. Pues éramos tres grandes historiadores y ahora se va uno y vamos a quedar nada más que dos. Muchas gracias. Bueno, naturalmente esta introducción ha sido para agradecer las palabras de Miguel Ángel, que como ha puesto de manifiesto es un buen amigo. Y además yo lo digo, es un gran historiador y además un historiador muy productivo, ¿no? Que está últimamente... Ya que está hablando de mí, te voy a... Está publicando libros muy interesantes. Además es una persona muy comprometida con lo que se llama la memoria histórica y es un gran historiador del mundo contemporáneo. Pues le agradezco en el alma, de corazón, que me haya invitado a conocer la presentación del profesor García Fitch, un gran historiador, yo lo recuerdo también, y un gran amigo. Francisco García Fitch, como ha dicho Miguel Ángel, es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura, donde también ocupa desde hace unos años, creo que 2 o 3 años, el cargo de adjunto al vicerrector de extensión universitaria, con la función con la responsabilidad del servicio de publicaciones de Extremadura, que le ha dado un gran impulso, sin dejar de llamarse servicio de publicaciones. No ha caído en la trampa que todos hemos caído de cambiar el servicio de publicaciones por editorial. Eso no significa absolutamente nada, porque al final todo el mundo habla de publicación y no de editorial. Por esa condición de responsable de publicaciones de la Universidad de Extremadura, en la que yo he tenido la suerte también, les agradezco, de poder participar traduciendo un libro de un gran medievalista de Tolan, en colaboración con mi entrañable Bárbara Boloy, se llama Los rostros de Mahoma, ¿no? Es un libro muy interesante. En su condición de responsable de publicaciones, es también desde hace unos meses vocal de la Junta Directiva de la UNE, de la Unión, de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas, que curiosamente pues lleva el título de las siglas de UNE. UNE yo lo he aprendido leyendo una de las novelas de Almudena Grandes, es la Unión Nacional Española,
que además protagonizó en los años 40 la misión o no sé cómo la misión de la reconquista de España. Eran guerrilleros que estaban en el sur de Francia, Miguel Ángel lo conoce mejor que yo, ¿no? Bueno, pues UNE hoy es la Unión de Editoriales Españolas. Es también secretario de la revista Medievalismo, de la que hasta hace poco fue director, y es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Medievales. Hasta hace poco también creo que fue vicepresidente, ¿no? Cuando yo coincidí con él en esta función de vocal. Yo era vocal y él era vicepresidente de la Sociedad de Estudios Medievales. Bueno, y por encima de todas estas cosas, de todas estas coincidencias, yo también he tenido responsabilidades de publicaciones. Por encima de todas esas circunstancias en las que hemos coincidido y también en nuestra concepción de la historia, pues yo creo que hay un lazo común que es nuestra relación entrañable, él de maestro directo y yo de maestro indirecto, pero de amigo entrañable, la del profesor Manuel González Jiménez, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla y sin lugar a dudas el gran referente del medievalismo andaluz, que dio el impulso decisivo después de que por Sevilla pasaran los profesores Ladero Quesada y Valdeón Barone, o a la inversa. Ya les digo que eso es un punto de unión y es una garantía, presentarse como discípulo directo del profesor González Jiménez es una garantía de buen hacer historiográfico. Bueno, no voy a detallar toda la inmensa producción historiográfica que el profesor García Fink tiene, la pueden ver, pues aparece incluso un esbozo de biografía en Wikipedia. Sí. No sé si eres consciente. Sí, sí. Y ahí aparece también pues, la relación en la que efectivamente, pues yo creo que el título de la conferencia resume perfectamente las dos vertientes de su producción literaria. Lo que es la guerra como tal y la reconquista. La reconquista, que aquí en España la tenemos que entrecomillar, y en Francia, sin embargo, no la entrecomillas. En Francia no tiene ningún problema con el término reconquista. Por eso yo creo que la investigación académica es un matiz que seguramente pues, nos aclarará sobre este partido. Hablando de reconquista, ya con esto termino, en mi época de director de publicaciones, de director de la editorial de la Universidad de Granada, pues tuve el placer, también el honor de publicar un librito de profesor García Fink que se llama así, La Reconquista. Es un libro que creo que está agotado, pero si no haremos pronto una reedición, y es un libro modélico porque trata el tema con la ecuanimidad y con la amplitud de vida con la que seguramente nos va a delimitar en la conferencia. Paco, cuando quieras, y te puedes quedar la máscara. Muchas gracias, Rafael. Con vuestro permiso me quito la mascarilla para que pueda proyectar la voz un poco mejor y ser también más cómodo para mí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencia, en particular a Miguel Ángel del Arco, la invitación que me cursó hace varias semanas, varios meses realmente, para estar aquí. Una invitación que acepté con mucho gusto porque, bueno, no hace falta que les diga lo que la ciudad de Granada significa para cualquiera que la conozca y particularmente para un medievalista, ¿no? Además se da la circunstancia de que hice media mili aquí, entonces eso une la biografía de cualquier persona mucho a la ciudad donde hizo la mili. Y igualmente a Rafael quiero agradecerle la presentación y que me haya recordado todos los cargos en los que estoy. Ya ven ustedes porque comprobarán que es mucho trigo para tan poco pollo. Y por último, me hace en particular ilusión el participar en este ciclo de conferencias por cuanto se enmarca dentro de la cátedra Domínguez Ortiz. Y si ustedes me permiten un pequeño recuerdo, una pequeña anécdota personal.
Yo estudié Historia en la Universidad de Sevilla y bueno, me formé, mis conocimientos de historia moderna deben muchísimo a los textos, a los libros, a los artículos de Domínguez Ortiz, que para quienes teníamos en los años 80 pues 20 años y estábamos en las aulas universitarias era un gran referente. Además era un héroe historiográfico por la propia biografía de Domínguez Ortiz, ¿no? Una persona que, a pesar de su valía, no había conseguido entrar en las aulas universitarias, en el sistema universitario, cuando nosotros, quienes estamos entonces en las aulas universitarias, estábamos sufriendo pues, a un profesorado que desde luego no llegaba a la altura de Domínguez Ortiz, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces para nosotros era una víctima realmente de un sistema que, bueno, de cuya forma de promoción seguramente ustedes tienen conocimiento. En todo caso, sí es cierto que más allá, o que además de conocer a Domínguez Ortiz a través de sus textos, tuve el privilegio de escucharle en una conferencia en el aula magna de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla. El aula magna era un aula enorme que difícilmente se llenaba y recuerdo cuál fue la acogida de Domínguez Ortiz en aquel aula. En aquel aula no cabía ni un alfiler, no solamente se había llenado por completo todos los asientos, sino que además en los pasillos había gente de pie en la tarima. Bueno, yo nunca he visto, o había visto en aquella época, ni la he vuelto en años posteriores a ver el aula magna como aquella recepción que se le hizo a Domínguez Ortiz, ¿no? Seguro, estoy convencido de que éramos muchos los que nos dolíamos de la injusticia que se había cometido con don Antonio Domínguez Ortiz. Y por eso digo, por esta cuestión personal y porque me ha hecho recordar aquellos sentimientos y la indignación que sentíamos como alumnos universitarios por la situación de Domínguez Ortiz, pues me hace particular ilusión el estar aquí en el marco de esta cátedra, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Mi intervención, que voy a procurar ajustarme a un tiempo razonable, mi intervención va a versar sobre los estudios, es una reflexión sobre la situación actual de los estudios sobre guerra y reconquista, pero tomando como punto de referencia tres ejes. Uno, la ficción, la guerra en el ámbito de la ficción, en la creación ficticia, por llamarlo de alguna forma. Ahora les explicaré a qué me refiero. El segundo eje es la producción en torno a la guerra y la utilización de la guerra y de algunos conceptos relacionados con la guerra medieval por parte de la propaganda o del discurso político. Y por último, me gustaría centrarme y presentarles un panorama de la situación actual de la investigación académica en torno a la guerra medieval. Bien, yo estoy seguro de que no les descubro nada si les digo que el tema de la guerra es posiblemente uno de los aspectos de la Edad Media que más llama la atención a principios del siglo XXI y que la imagen de la guerra o la imagen de algunos conceptos, la utilización de algunos conceptos relacionados con la guerra yo me atrevería a decirles que dependiendo de la edad que cada uno tenga, que casi puede llegar a ser omnipresente. Desde luego, la guerra medieval es un fenómeno omnipresente en la vida de millones de personas en todo el mundo que de la Edad Media solo conocen la guerra. Aficionados al cine, a la televisión, a las series de televisión, a las novelas históricas, al cómic, al recreacionismo histórico, a los juegos de rol, a los videojuegos, están en contacto directo y creo que diario en muchas ocasiones con creaciones de distinto tipo cuyos contenidos reproducen o rememoran o recrean distintos aspectos de la guerra medieval. Pero además se da la circunstancia de que el lenguaje político, la propaganda política, utiliza una y otra vez conceptos relacionados también con la guerra medieval que le resultan muy útiles a
quienes lo utilizan en defensa de sus propios intereses o en defensa de sus propias ideologías. Me refiero a nociones tales como los de cruzada, reconquista, guerra santa o yihad, que son en ocasiones directamente manipulados o actualizados, o en cualquier caso puesto al servicio de causas propias, ¿no? Quizás es posible que los usuarios de estos medios, los políticos que apelan a estos conceptos, no sepan ubicar cronológicamente el periodo histórico al que están haciendo referencia, o no conozcan los detalles generales, ni la organización de las sociedades de la Edad Media, ni sus bases económicas, ni las aportaciones culturales o religiosas, ni los fundamentos jurídicos, institucionales o de otro tipo, que sirven para contextualizar aquello con lo que están entreteniéndose, con lo que están jugando, o con lo que están divirtiéndose, o aquello que están manipulando. Seguramente no tienen mucha idea de nada de eso, pero, no obstante, la guerra medieval forma parte de sus ocupaciones, de su lenguaje o de sus entretenimientos cotidianos. Se da el caso de que en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación académica, se ha producido un proceso paralelo de crecimiento del interés por la guerra medieval, siguiendo una vía que nada tiene que ver ya ni con el lenguaje político, ni con el entretenimiento, ni con la industria del entretenimiento. Pero lo cierto es que en las últimas décadas, tanto en las historiografías anglosajonas, francófonas, alemanas, italiana, portuguesa y desde luego en la hispánica, se ha producido en las últimas 3 o 4 décadas una verdadera eclosión de estudios sobre la guerra. La guerra se ha, si me permiten ustedes decirlo así, se ha normalizado, se ha naturalizado en el ámbito académico. Si ustedes me lo permiten, me gustaría hacer la referencia a un episodio que, bueno, durante un tiempo marcó mi estado de ánimo. Hace muchos años, hace más de 30 años, en un congreso, en un coloquio de historia de Andalucía que organizaron nuestros queridos colegas de la Universidad de Málaga en Estepona, no sé si Rafael lo recordará. Yo intervine, entonces estaba empezando mi carrera universitaria, mi carrera investigadora. Intervine con pues una pequeña comunicación de 10 minutos, que, en fin, a quien el personal pues aplaudió, yo creo que más por caridad que por convicción, y recuerdo perfectamente que un gran medievalista al que yo sinceramente admiraba y he seguido admirando durante toda su vida, recuerdo que después, tomando un café, se acercó a mí, me colocó la mano en el hombro, me miró directamente a los ojos, porque era una persona que miraba a los ojos, y me dijo: Paco, tú y yo somos iguales, lo que hacemos no le importa a nadie. Y lo cierto es que tenía razón. Lo que yo hacía no le importaba absolutamente a nadie, porque a finales de los años 80 el conocimiento sobre la guerra medieval era algo que, al menos en España, no fuera de España, pero en España apenas le interesaba a nadie, ni en el mundo académico, ni desde luego en el ámbito de la cultura popular. No quiero decir que no hubiese producción historiográfica o que no hubiera novela histórica, al menos, ¿no?, ambientada en la Edad Media, pero desde luego no tiene nada que ver con la situación en la que estamos 3 décadas y media o 4 décadas después, ¿no? En fin, por lo que respecta al mundo académico, baste que les diga que 3 años antes o 2 años antes de que me ocurriera esta anécdota en Estepona, mi director de tesis, don Manuel González Jiménez, al que yo recurrí porque mi cuartel lo trasladaban desde Sevilla a Granada y quería aprovechar el tiempo que me pasara aquí haciendo algo útil en la vida, pues me encargó una tesis doctoral sobre la guerra en la Castilla de la plena Edad Media. Y su encargo en realidad no estaba lleno de convicción. Su encargo era simplemente porque no había nada, porque no se había escrito prácticamente nada sobre esa época, y como él consideraba que yo estaba haciendo el servicio militar, pues le parecía que el tema era adecuado. Y así que me vine a Granada con un libro de Georges Thiby, de Dimanche de Bouvines. Todavía el Domingo de Bouvines no se había traducido al español,
y con un libro de Philippe Contamine, La guerre au Moyen Âge, La guerra de la Edad Media, que tampoco se había traducido en aquella época. El problema es que eran 2 libros en francés y yo no sabía francés. Así que en mi petate, junto a esos 2 libros en francés, incluí un diccionario de francés. Y que se me llenó, por cierto, de la grasita de las latas de sardinas. En fin, lo que les quiero decir con estas tonterías es que el interés sobre la guerra medieval a finales de los años 80 era, ni en el ámbito académico ni en el ámbito del entretenimiento, era excesivo. Bromas aparte, lo cierto es que para entonces sí es verdad que existían algunos textos importantes. El profesor Ladero Quesada ya había publicado, obviamente, en los años 80 algunos de sus libros sobre la guerra de Granada, y desde luego había un excelente análisis de las batallas medievales o plenomedievales en el ámbito peninsular, el libro de Huis y Miranda sobre las grandes batallas de la Reconquista. Pero lo cierto es que si exceptuamos ese par de títulos, esos 2, 3, 4 títulos, prácticamente quienes habían analizado la guerra habían sido militares de profesión, que se dedicaban a escribir historia, y desde luego no eran historiadores académicos. Precisamente por eso, en aquella época, en los años 80, todavía la historia militar tenía un ambiente muy particular de tambores y trompetas, ¿no? Si me permiten ustedes la expresión. Y como digo, bueno, la cultura popular tampoco demandaba un caudal de información importante sobre estas materias que alimentase a los productos culturales de consumo masivo, ¿no? Y respecto a esta cuestión, al interés, a cómo ha cambiado el interés en el ámbito de la cultura popular, por llamarlo de alguna forma, de la cultura popular contemporánea, sí me gustaría señalarles de nuevo un fenómeno, una experiencia que yo tengo habitualmente en las aulas y que seguramente algunos de los aquí presentes también hayan podido notar, ¿no? Yo hace muchos años que imparto clases en el primer curso de la licenciatura, ahora del grado de Historia en la Universidad de Extremadura. Recuerdo que durante muchos años los alumnos que llegaban a primero, que venían de bachillerato, llegaban a primero y tenían un cierto conocimiento sobre la Edad Media, era porque habían tenido durante sus estudios de secundaria o de primaria algún profesor aficionado a la Edad Media y que se había tomado la molestia de explicarles algo, desarrollar algo, lo poco que el temario de secundaria y de bachillerato le dedica a la historia medieval, ¿no? Desde hace aproximadamente década y media, lo que puedo constatar es que los alumnos que llegan a primero y tienen cierto conocimiento de la Edad Media son jugadores de videojuegos. Lo han aprendido jugando a los videojuegos. Y debo reconocer además que lo que han aprendido de la Edad Media son cuestiones muy específicas, casi siempre relacionadas con la guerra. Hasta el punto de que a veces a mí me sorprende el conocimiento tan especializado en algunas materias, por ejemplo en cuestiones de armamento, de unidades militares, que pueden llegar a tener estos jóvenes de 18 años que casi nada saben de la Edad Media, pero que sin embargo sí tienen un caudal de datos, de información, por lo menos relevante respecto a algunos personajes o operaciones o fenómenos de expansión o de conquista, ¿no? Bueno, y eso es así porque los productos culturales de entretenimiento y de consumo masivo han prestado prestan un gran interés a la guerra medieval. No es posible presentarlos, ni creo tampoco que sea el objeto de esta charla, de presentar con detalle este tipo de producciones, entre otras cosas porque estoy seguro de que todos ustedes lo conocen, pero sí me gustaría hacerles un repaso, por lo menos para refrescar algunos títulos, ¿no? A veces ha sido las algunas sagas literarias las que han reconstruido o las que nos han propuesto la creación de una Edad Media fantástica, en unos ambientes que, no siendo estrictamente medievales, sí recrean la atmósfera medieval. Piensen en el caso, por ejemplo, de toda la obra literaria
de Tolkien, o el caso de la canción de Fuego y de Hielo y Fuego de George Martin, ¿no? Se da la circunstancia además que las adaptaciones al cine o las adaptaciones a la televisión de estas obras han generado un público que es, bueno, que es millonario, quiero decir, en número de personas en todo el mundo, ¿no? Claro, esto es lo que ha despertado el interés de algunos académicos por estudiar el fenómeno, por ver qué posibilidades tienen fenómenos como esto para poder explicar la Edad Media al público que precisamente no está interesado en la Edad Media, pero sí en este tipo de producciones, ¿no? Y de hecho, solo a título de ejemplo, me gustaría recordar una obra que se ha editado hace poco, en la que varios especialistas, varios medievalistas, han estudiado la Edad Media tal como aparece en Juego de Tronos, ¿no? Y por supuesto que se le dedican varios capítulos, como pueden ver, a cuestiones tales como pues, las fortificaciones, la organización y la práctica de la guerra, los caballeros, la figura, la percepción, la imagen de los caballeros y de la caballería, el estudio de algunos cuerpos, operaciones especiales o las huellas de la violencia, ¿no? En fin, estos ejemplos no son sino una muestra muy breve, pero entiendo que significativa, de la enorme difusión que tienen las imágenes sobre guerra medieval, a lo que se podrían añadir un número larguísimo de películas, películas de cine ambientadas en la Edad Media, bien porque se centran en algún personaje, como el Cid, como Juana de Arco, como William Wallace, o películas que se han centrado en obras que recrean literatura medieval o figuras de la literatura medieval, como es, bueno, seguramente el caso más conocido es el de El Rey Arturo, pero igualmente hay otras obras que no respondiendo a la literatura medieval, sin embargo sí han recreado tradicionalmente ambientes medievales, como bueno, la figura de Robin Hood y todas las versiones que seguramente ustedes recuerdan de este personaje. Otras, por el contrario, que sí intentan contextualizar aproximadamente las acciones que narran en la Edad Media, bueno, y también se ha llevado al cine la figura de algunos héroes, ¿no? Seguramente ustedes recuerdan algún caso. Como digo, no me voy a detener. Sí quiero, sin embargo, indicarles que precisamente esto lo que ha provocado es que no solo quienes se dedican a la historia del cine se hayan centrado en el análisis de la Edad Media en las películas, sino que también los medievalistas han vuelto su vista hacia esas producciones, de nuevo porque tiene interés en sí mismo, porque sirven como elemento didáctico en clase y desde luego porque puede ser aprovechable el interés que puede despertar en un público joven para orientarles hacia el estudio de lo medieval. Aquí tienen ustedes algunos títulos, si alguien está interesado le puedo pasar una bibliografía más detallada, más específica, ¿no? Lo que ocurre en el cine ocurre también en televisión. Bueno, estoy seguro de que alguno de ustedes habrá visto la serie Isabel o más recientemente la serie dedicada al Cid, ¿no? Pero sin duda alguna, el medio en el que ha eclosionado la guerra medieval ha sido los videojuegos. No sé cuántos, por la edad por las caras que veo desde aquí, supongo que varios jugadores de videojuegos me parece que puede haber y que por tanto les sonarán estos títulos que aparecen en pantalla, alguno tan popular como Assassin's Creed. Pero de nuevo me gustaría recalcar el hecho de que la enorme eclosión, el enorme interés, la enorme difusión que tiene la Edad Media a través de los videojuegos es lo que ha hecho que surjan corrientes de investigación, propuestas de investigación seria sobre el tratamiento de la Edad Media en los videojuegos. Y no solo desde una perspectiva didáctica, sino analizando los distintos aspectos, las distintas imágenes que van creándose, que han ido consolidándose de la Edad Media a través de estos medios, a través de los videojuegos, ¿no? El caso de nuestro colega Juan Francisco Jiménez Alcázar creo que es paradigmático. Ha sido investigador principal de un proyecto de investigación precisamente sobre historia y videojuego, cuya producción historiográfica pues es bastante amplia y reseñable. Bueno, la multiplicación de este tipo de producciones ha generado un fenómeno
que no es el todo nuevo en el ámbito universitario, en el ámbito académico, pero posiblemente sí es nuevo, por lo menos es nuevo con la intensidad que actualmente tiene en el ámbito del medievalismo académico. Se trata de una corriente historiográfica dedicada a tratar no la Edad Media, sino la percepción que se tiene de la Edad Media a través de todo este tipo de producciones. El término que recibe es un poco, puede dar lugar a confusión en español, en la lengua española, pero desde luego se ha consagrado la terminología anglosajona. El término con el que se define a esta corriente es medievalismo, entendiendo como tal una corriente que analiza sobre todo la recepción de la Edad Media en tiempos postmedievales, por utilizar una definición simple, ¿no? Existe una asociación internacional de medievalismo, y aquí tienen ustedes, aquí tienen ustedes la imagen de su página web, pero es que además hay revistas especializadas en estudiar esa recepción en todos los ámbitos. Oh, perdón, perdón, le ruego que me disculpen. Lo que estaban viendo es, esto no es la página de medievalismo, de Medievalims, sino es la página web del proyecto de investigación de historia y videojuegos. Les ruego que disculpen la confusión. Y les decía, bueno, ya por terminar, que la Edad Media aparece también, la imagen de la Edad Media es ampliamente recreada en los juegos de mesa, en los cómics, por supuesto, y en el mundo de la recreación histórica, donde les puedo asegurar que hay grupos de recreacionistas muy dedicados, muy especializados en la Edad Media y que realizan un trabajo de documentación impresionante a la hora de fabricar el armamento, las vestiduras, los movimientos, etc., ¿no? Hay cosas verdaderamente, hay representaciones que son verdaderamente fantásticas, ¿no? Y bueno, y lo que le decía es que todo esto ha dado lugar a la creación de o la multiplicación, o al crecimiento de una corriente de investigación, el medievalismo, que entendido como tal, ese estudio de la recepción de la Edad Media en periodos y en la producción postmedieval, que ha dado lugar a esa sociedad internacional, a la publicación de revistas especializadas e incluso a la publicación de una colección especializada en una editorial de tanto prestigio como es Cambridge University Press. Es evidente que es una corriente que tiene una potencia en el ámbito de la investigación que es extraordinaria y que, bueno, que es sin duda paralela y concordante con ese interés que despierta la Edad Media en la cultura popular contemporánea. No sé cómo llamarla de otra forma. Si a ustedes se les ocurre un término, mejor me lo sugieren. En cualquier caso, como les indicaba al comienzo sí me gustaría señalarles una cosa a propósito de esta producción. Y es que, inevitablemente, y digo inevitablemente porque tanto el lenguaje cinematográfico de serie de televisión como el lenguaje de los videojuegos exigen espectáculo, y el espectáculo está en la guerra, y el espectáculo de la guerra medieval lo que pone énfasis es en imágenes a veces oscuras y de una particular virulencia, y por tanto está consagrando este tipo de producciones una imagen de la Edad Media que de nuevo nos remite a la tradicional imagen de la Edad Media como periodo violento o bárbaro o, en fin, de degradación, esa imagen que viene arrastrándose o que viene arrastrando el periodo pues prácticamente desde la época del humanismo. Como les indicaba al comienzo de mi intervención, hay otra actividad que ha traído al primer plano algunas nociones relacionadas con la guerra medieval. Y me refiero, como les he anunciado antes, a la propaganda política, o si ustedes quieren, a la utilización o a la manipulación de determinadas nociones por parte de algunos intereses políticos, particularmente, y eso no es específico del ámbito hispánico, sino que ocurre así en todo el mundo, particularmente en el ámbito político de la derecha, de la extrema derecha o directamente por parte de movimientos neonazis. Conceptos tan específicamente medievales,
digo, que remiten, no es que los conceptos sean medievales, sino que remiten a realidades medievales como el de Reconquista, como el de Cruzada o el de Yihad, forman parte, y ustedes lo saben, del lenguaje político y de la puesta en escena de la actividad política. Es lo que los especialistas han denominado en alguna ocasión como los usos públicos de la historia. Hace apenas unas semanas el profesor Peinado Santaella impartía una conferencia precisamente sobre la toma de Granada y los usos públicos de la historia. Pues este es el concepto con el que me gustaría quedarme, con el concepto de uso público de la historia, que un uso público que a veces manosea, o ha manoseado y sigue manoseando conceptos medievales. Por supuesto, este fenómeno no es nuevo, es un fenómeno que viene de antiguo y no hace falta más que pensar, por ejemplo, en el papel que personajes como el Cid o como los reyes católicos han tenido, o nociones como los de Cruzada o de Reconquista han tenido en la propaganda franquista o nacional católica y en la creación de una memoria, una determinada memoria histórica colectiva nacional católica, obviamente. Pero en los últimos años, y supongo que ustedes están al tanto, esta tendencia ha resurgido con una fuerza inusitada, a mi juicio, y en ocasiones no solo alarmante, sino, como verán, incluso peligrosa, por algunos de los ejemplos que le voy a poner, ¿no? Así, por ejemplo, el supremacismo blanco norteamericano no ha dudado en recurrir a la imagen de los guerreros vikingos, a sus armas, a sus emblemas, como símbolos de su propia identidad, blanca, obviamente, y de raíz europea. Y casi le podría añadir incluso masculina. O, si estuviera aquí mi hija, diría heterosexual. Se dice así, ¿no? Eso es, masculina, para que nos entendamos. O cabe recordar, seguramente, no sé si ustedes están al tanto, que en la última campaña electoral brasileña, uno de los lemas de Bolsonaro era Dios lo quiere. Remitía, por tanto, a ese grito de los cruzados, asimilando ese Dios lo quiere y la cruzada con la construcción de un Brasil blanco, europeo, en una guerra santa frente a lo indígena americano o a la negritud africana. Bueno, por no salirme del ámbito internacional, y muy recientemente, el partido surgido a la derecha de la extrema derecha francesa, del Frente Nacional, el partido de Éric Zemmour, se llama precisamente Reconquista, un nombre particularmente apropiado para quien ha sido condenado en alguna ocasión por odio racial, por odio religioso, por sus ataques a inmigrantes y a musulmanes. Y bueno, pues y ya entrando en el ámbito hispánico, pues bueno, seguramente ustedes conocen la utilización del concepto de reconquista, utilizado o empleado en campañas electorales, bien para expresar la necesidad o la aspiración a reconquistar Cataluña, a reconquistar Andalucía o a reconquistar España, dándose además la circunstancia de que en ocasiones está muy claro a qué se refiere esa idea de reconquista, por cuanto que los gestos acompañan a las palabras. En este caso, cuando uno se decide reconquistar España arrancando la campaña electoral en Covadonga, o cuando se propone igualmente reconquistar España visitando Oviedo y la Cruz de la Victoria, pues es evidente que nos está remitiendo al concepto de reconquista, se está utilizando el concepto de reconquista medieval. Ustedes me lo requieren, bueno, incluso haciendo además gestos que son reiterativos en la propaganda política, como pueden comprobar por esa imagen, ¿no? Lo cierto es que incluso muy recientemente en la última campaña electoral, la que ha terminado hace 48 horas en Castilla y León, pues algún candidato o algún portavoz político proclamaba que se iba a acabar el destierro y el Cid iba a volver a cabalgar por tierras castellano-leonesas, imagino que castellanas más que leonesas, ¿no? Claro. Bueno, en fin, no quiero alargarme más en el comentario.
si volvemos, bueno, no sería la primera vez que cabalga después de muerto, ¿no? Sí, Me parece. ¿no? Sí, sí. En fin, parece que el personaje tiene esa habilidad, todavía a principios del siglo XXI. Bueno, pero les decía antes que algunas de estas reconstrucciones son peligrosas. Son peligrosas porque la utilización del término reconquista por parte de grupos neonazis da lugar a la aparición de grupúsculos que se denominan así, reconquista, y que, bueno, que aspiran a acabar con los separatistas, con los inmigrantes, porque hay que reconquistar España de manos de, y eso es lo que viene en ese folleto, de manos de los separatistas, de los inmigrantes, de la Unión Europea y del relativismo moral. Y claro, ahí se incluye también el feminismo y la homosexualidad. En fin, no obstante, personalmente, y de ahí lo que les decía antes del peligro que tienen este tipo de discursos, a mí ninguna imagen de todas estas que les he indicado, ninguna me ha conmocionado tanto, al menos en mi condición de historiador de la guerra medieval, como ver a los nombres de personajes y acontecimientos relacionados con la conflictividad entre cristianos y musulmanes durante la Edad Media, personajes como Pelayo, Carlos Martel, Bohemundo de Tarento, Constantino II de Bulgaria o las batallas de Poitiers o de Clavijo, convertidos en referentes del terrorista que asesinó a 51 personas en 2 mezquitas australianas. Lo que están viendo ustedes ahí son esos nombres, esas referencias medievales en las armas, en los cargadores y en las armas utilizadas por el asesino de quien le comento, ¿no? Por eso digo que esas referencias llegan a convertirse en elementos, desde mi punto de vista, alarmantes y peligrosos. Bueno, pues quizás como antídoto, o afortunadamente creo que como antídoto a la simplificación y a la manipulación, la mayor arma política, la mayor arma profesional que podemos oponer los historiadores es la investigación científica y la investigación rigurosa, ¿no? Por eso creo que es necesario destacar que el incremento del interés sobre el estudio de la guerra medieval que se ha experimentado en los últimos años en el mundo académico. Desde esa época que yo les comenté, desde esa anécdota que les comenté del año 89 en Estepona, donde aquel querido colega me recordaba que la guerra medieval no le interesaba a nadie, hasta hoy día, y siguiendo el ejemplo de la historiografía anglosajona y francesa fundamentalmente, que se adelantaron en varias décadas a la española, pues afortunadamente en el ámbito ibérico pues, se han consolidado una serie de líneas de investigación en torno a la guerra medieval que han permitido ampliar el conocimiento de estos temas en todos los reinos medievales ibéricos, que es en lo que me voy a centrar, incluyendo por supuesto al Andalus. No puedo detenerme a explicarles las razones por las cuales ha habido un evidente retraso en el desarrollo de la historiografía hispánica en cuestiones de guerra medieval respecto a la historiografía, sobre todo la anglosajona y la francesa. Si ustedes quieren lo podemos comentar después, pero lo que sí es cierto es que las distintas líneas de investigación en las últimas 3 décadas, líneas de investigación relacionadas con la guerra, ha sido verdaderamente, en ocasiones, pasmoso por la cantidad producida y por la calidad de los estudios que se han ido publicando. Estudios que se han centrado, y por lo menos que a mí me gustaría resumirlos en 3 grandes líneas, en 3 grandes conjuntos de propuestas. Quizás la que se desarrolló más tempranamente fueron los estudios relacionados con la organización y la gestión de la guerra y de los ejércitos. Para eso los trabajos de Miguel Ángel Ladero en torno a la guerra de Granada fueron pioneros. Yo creo, si no recuerdo mal, que la tesis de Ladero se remonta, su primer trabajo sobre la conquista de Baza creo que es ya de los años 70, ¿no? No, antes. De finales de los 60, de finales de los 60. Y por tanto es sin duda pionero, pero se da la circunstancia de que muy poco tiempo después, ya a mediados de la década de los 70, empezaron a ser publicados estudios de gran valor
sobre estas cuestiones de organización y gestión de la guerra en el ámbito de la Corona de Aragón, que además se valía o tenían los historiadores aragoneses la gran ventaja de contar con el enorme centón que es el archivo de la Corona de Aragón, obviamente, que ha permitido que esta línea de investigación se consolidara muy pronto. Les he traído aquí, bueno, por hacerle un pequeño homenaje a María Teresa Ferrer y la que creo que fue el libro en el que se publicó su tesis, ¿no? Aspectos tales como la financiación y la administración de los ejércitos, la financiación de la guerra, la logística de la guerra, el movimiento y la alimentación de los ejércitos, los estudios sobre estructuras interna de los ejércitos, la composición de los mismos. Ha habido trabajos sobre prácticamente todos los elementos que componían una hueste medieval, desde las guardias reales, las guarniciones de castillos, y las tenencias de castillos, las órdenes militares, por supuesto, las milicias urbanas, las milicias nobiliarias, las compañías de mercenarios o la participación de cruzados en la guerra ibérica, pues son distintas tendencias sobre las que se han publicado decenas de textos, de artículos, de capítulos, de libros y de monografías de primer orden. Bueno, aquí les he traído algunos de ellos, algunos ejemplos simplemente para ilustrarles pues, obras básicas pues, sobre las órdenes militares, sobre las guardias personales, en este caso la guardia morisca de los reyes castellanos, sobre mercenarios medievales, los libros de Kenneth Fowler, sobre las milicias nobiliarias, sobre las milicias consejiles o sobre los cruzados en la península ibérica, ¿no? Por el contrario, si esta primera línea de investigación que les acabo de indicar se remonta pues, a la obra de Miguel Ángel Ladero, a los años 60, y sobre todo a la gran eclosión que se produce a finales de los 70 y principios de los 80 en el ámbito aragonés, por el contrario, la segunda gran línea de investigación, la relacionada con las operaciones, estrategias y tácticas, por el contrario, son mucho más recientes. Hay que esperar, si exceptuamos el libro que les he comentado antes, de Huiz y Miranda, sobre las grandes batallas de la Reconquista, prácticamente hay que esperar a la segunda mitad de los años 90 para que desde el punto de vista académico empezaran a estudiarse este tipo de cuestiones que son básicas para entender la guerra, porque es después de todo un guerrero medieval a lo que dedicaba su tiempo era a esto, es decir, a hacer la guerra. Decía a mediados de la década de los 80 un brillante especialista británico, John Gillihan, que los historiadores habían estado tan entretenidos estudiando cómo se organizaba un ejército, cómo se financiaba o cómo se alimentaba, o qué hacían los reyes para conseguir los recursos necesarios para poder reclutar un ejército, que a los historiadores se les había olvidado explicar qué es lo que hacían los ejércitos una vez que estaban en el campo. Pues eso es lo que había ocurrido también en el ámbito hispánico, solo que si los ingleses lo resolvieron pues en la década de los 60 o 70, pues en el ámbito hispánico esto se tuvo que resolver a partir de la segunda mitad de los años 90. Pero el resultado me parece, bueno, hemos llegado tarde, pero creo que el resultado ha sido verdaderamente interesante, ¿no? Ahora conocemos cómo se hacía la guerra en la Edad Media, qué tipo de estrategias se pusieron en marcha. Se han podido demostrar muchos de los tópicos relacionados con la forma de hacer la guerra, se ha podido colocar a la batalla campal en su contexto, se ha podido relativizar la importancia de la batalla campal, que a veces, recuerdan ustedes el título de nuevo de Huiz y Miranda, las grandes batallas de la Reconquista, a veces era lo único que se estudiaba de la guerra medieval. Se ha podido comprobar que la cotidianidad de la guerra eran pues las campañas de saqueo, las cabalgadas, la guerra de desgaste, una guerra que además, en el caso peninsular, la guerra de desgaste me refiero, estaba muy relacionada con la guerra de posiciones, es decir, con la necesidad de ir conquistando uno a uno los puntos fortificados en los contextos de frontera abierta, de frontera móvil, en particular el de la frontera entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. La producción, como digo, ha sido realmente importante, no solamente por cuanto que se ha podido reconstruir la forma de hacer la guerra, las tácticas, las estrategias, sino que además porque ha permitido analizar
esos usos de la guerra, tomando como referente algunos protagonistas importantes, ¿no? No les voy a traer demasiados títulos, pero bueno, algunos como el estudio de las estrategias y las tácticas puestas en práctica por los monarcas castellano-leoneses de la plena Edad Media, aquellos que protagonizaron la gran expansión hacia el sur, prácticamente desde el sistema central hasta el estrecho de Gibraltar, o el estudio o la publicación muy reciente, por cierto, de algún monográfico donde se han tratado todo tipo de operaciones, obviamente no solo las batallas, pero se han seguido publicando libros específicamente sobre algunas batallas. Cuando en el año 2012 fue la conmemoración de la batalla de las Navas de Tolosa, y eso dio lugar a la aparición de varias monografías. Yo les he traído solamente una porque me parece sin duda la más relevante, la del profesor Martín Alvira Cabrera, o por lo que respecta al estudio de los protagonistas de la guerra, pues alguna biografía reciente sobre el Cid de David Porrinas, que además ha sido un éxito editorial extraordinario. Creo que ponen de manifiesto cómo se ha desarrollado, o que sirven al menos para ejemplificar muy brevemente pues cómo se han desarrollado esta línea de investigación a la que esta segunda línea de investigación a la que estoy haciendo referencia. Quizás también dentro de este marco habría que destacar la aparición de estudios sobre la marina de guerra. Es verdad que en el ámbito aragonés los estudios por razones obvias que ustedes comprenderán, los estudios sobre guerra marítima en el Mediterráneo están mucho más desarrollados. También es cierto que tienen una documentación infinitamente más rica que para Castilla, pero incluso también para el ámbito castellano se han publicado algunas obras reseñables como la de García de Castro. Y hay algunos otros aspectos que se han empezado también a poner de manifiesto, que tienen que ver con la guerra, pero más que con la guerra posiblemente con las consecuencias de la guerra, con las consecuencias de las operaciones. Hace unos años tuve la ocasión de coordinar junto a la investigadora Maribel Fierro, un seminario que titulamos El cuerpo derrotado, y en realidad lo que nos interesaba estudiar era cómo se trataba a los vencidos en las guerras, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito musulmán. Bueno, el resultado fue esa monografía, esa obra colectiva en la que se analiza pues desde las formas y de las capitulaciones hasta el trato dado a los cautivos, pasando por episodios de masacre. En cualquier caso, era la consecuencia inevitable de las operaciones militares. Sin duda alguna, de entre todos los temas que pueden tratarse dentro de esta vertiente, los estudios sobre cautividad son los que han recibido una mayor atención. Por otra parte, hay algunas parcelas más especializadas, como el armamento, que igualmente han recibido atención en los últimos años. Debe ser de finales de los años 80, principios de los 90, cuando se publicó, cuando se defendió la tesis de Álvaro Soler sobre el armamento castellano, que bueno, puso de manifiesto las dificultades, las limitaciones que tenemos para el estudio del armamento allí donde no existe una documentación explícita y donde además los restos arqueológicos son más pobres de lo que nos gustaría, pero en cualquier caso también se ponían de manifiesto la enorme potencialidad que tiene la iconografía a la hora del estudio del armamento, ¿no? Y recientemente, bueno, hay dentro de lo especial que resulta el estudio de las armas, hay un aspecto que ha encontrado, es verdad, que por lo menos desde el siglo XIX algunas aproximaciones importantes. Me refiero a la artillería, a las armas de fuego, pero que recientemente, en una obra también colectiva editada en la Universidad de Huelva y coordinada por Carriazo, por el profesor Carriazo Rubio, pues ha puesto de manifiesto todavía las posibilidades que tiene el estudio de la artillería. Por otra parte, también en un ámbito muy especializado nos encontramos con el mundo de las fortificaciones. Yo sobre esto casi prefiero no decirles nada, porque la producción es infinita. Es decir, infinita no es, obviamente, pero es muy difícil de abordar la enorme producción que ha habido en los últimos 30 años sobre fortificaciones, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito
como en el ámbito islámico, como en Al-Ándalus, ¿no? Y a este respecto no puedo dejar de citar, pues aparte de algunas obras generales, algún glosario que creo que tiene interés, por cuanto que puede resultar muy clarificador a la hora de abordar cuestiones técnicas de la arquitectura defensiva medieval, como el de Mora Figueroa. Digo que, bueno, estando en Granada no puedo dejar de citar el enorme mérito de los equipos que se han formado en la Universidad de Granada, a la cabeza de los cuales en muchas ocasiones ha estado el profesor Malpica, y que han permitido, junto con otros muchos colegas, por ejemplo, los vinculados a la Casa de Velázquez, que el estudio sobre la fortificación de Al-Ándalus dé un salto cualitativo en los últimos años, ¿no? Una tercera línea, junto con estas dos que ya les he comentado, la dedicada a la organización de los ejércitos y la financiación, a los temas estrictamente organizativos y a los temas relacionados con la práctica de la guerra, hay una tercera línea que, sobre todo en los últimos años, y esto es muy reciente, realmente yo creo que es de la última década, ha experimentado un desarrollo también espectacular. Me refiero a la representación y a la legitimación de los conflictos, a toda la cuestión de la ideología de la guerra. Ha habido obras de carácter general, y de nuevo me remito pues, a una colección de estudios publicada por el profesor Santaella aquí en Granada sobre Guerra Santa, Cruzada y Yihad. Bueno, es un librito verdaderamente delicioso, y alguna otra aproximación también de conjunto, donde se pone de manifiesto pues, la importancia, el papel que juega la ideología en el ámbito de la guerra y en el desarrollo de determinados conceptos, tales como el de guerra justa, guerra santa, cruzada, reconquista o yihad. Como digo, eso ha dado lugar a algunas publicaciones monográficas realmente importantes. Yo me remito, en el caso de las cruzadas, al libro de Carlos de Ayala, o alguno no lo tengo aquí, pero también quiero hacer un pequeño homenaje a Jean Flory y a su libro sobre las cruzadas, publicado por la Universidad de Granada, o el libro sobre de Yihad, un libro que realmente les recomiendo, el Yihad, publicado por Alejandro García San Juan, y algún otro libro sobre la Reconquista, también editado por la Universidad de Granada, al que hacía referencia el profesor Peinado anteriormente. En cualquier caso, fíjense que este interés por la ideología de la guerra ha dado lugar a grandes debates que todavía están candentes y están vigentes en el ámbito académico. Algunos de ellos les podría citar algunos de esos debates, siquiera muy brevemente. Uno tiene que ver con la interpretación religiosa de la guerra contra el Islam en la península ibérica. Esto es un debate antiguo. En los años 40 y 50 hubo varias obras, sobre todo son trabajos publicados por algunos especialistas no hispanos, que pusieron en duda que con anterioridad a finales del siglo XI se pudiera hablar de motivación religiosa o de una ideología de raíz religiosa en la guerra contra el Islam, entendiendo que, por el contrario, entre el siglo VIII y el siglo XI lo que hay es una guerra de frontera cuyo ánimo únicamente residía en cuestiones materiales o económicas, cuyo impulso era una cuestión económica. Ciertamente, desde el ámbito hispánico, en la historiografía hispánica de los años, como pueden ustedes imaginar, 40, 50, 60, por el contrario, lo que resaltaba, y además se tomaba al pie de la letra, los discursos cronísticos en torno a la guerra, especialmente en torno a Covadonga. Y lo cierto es que hoy en día lo que sí se ha demostrado, y me remito por ejemplo a los estudios de Alexander Bronisch, es que esa ideología de Carlos Laliena, es que esa ideología, que el elemento religioso como justificación de la guerra, desde luego está muy presente en el ámbito hispánico con anterioridad al siglo XI, o a finales del siglo XI, es decir, con anterioridad a la reforma de la Iglesia, con anterioridad al desarrollo de las ideas cruzadistas, o incluso con anterioridad al impacto almorávide, por ejemplo, ¿no? Parece evidente que en las fuentes del siglo IX, del siglo X y de buena parte del siglo XI, con anterioridad a la Primera Cruzada, ya está presente este tipo de argumentario en los cuales se impulsa, se intenta movilizar o se intenta legitimar la guerra en el ámbito hispánico a partir de nociones de tipo religioso.
Cosa distinta es lo que entendemos los debates en torno al concepto de Guerra Santa. Hay una dificultad extraordinaria para poder definir qué significa Guerra Santa, cuáles son los elementos que tienen que aparecer para que consideremos como Guerra Santa una determinada noción. Y eso es un problema historiográfico, el de la definición de Guerra Santa, que no está todavía resuelto. Desde luego los especialistas siguen discutiendo, tanto cuando se aplica al ámbito hispánico como cuando se aplica al ámbito europeo en general. Otra cuestión, otro debate igualmente interesante es el de las relaciones entre los conceptos de cruzada y de reconquista. Tradicionalmente existen dos posturas antagónicas, aquellos que entienden que el concepto de cruzada no es aplicable al ámbito hispánico, que no hay una cruzada hispánica, por cuanto que la única cruzada es la dirigida a la conquista o a la reconquista de Jerusalén. Y por otra parte, de tal forma que nada tendría que ver el concepto de cruzada con el concepto de reconquista. En todo caso, hoy lo que sí está claro es que son dos nociones diferentes, no es posible identificar cruzada y reconquista, pero es cierto que hay una serie de elementos comunes y que hay una retroalimentación que, si ustedes quieren, pues en la conversación que, si les interesa, podemos mantener con posterioridad dentro de unos minutos, pues lo podemos desarrollar. Es evidente que son dos conceptos distintos. El de cruzada es un concepto universalista y de promoción papal, mientras que el de reconquista es un concepto hispano y de promoción monárquica, pero es cierto que el concepto de reconquista se va a... que entre los dos conceptos va a fluir no tanto una relación mutua como una clara influencia del concepto de cruzada sobre el de reconquista, y que hay campañas de reconquista, es decir, inspiradas por los monarcas hispánicos y con una proyección específicamente ibérica, y que sin embargo van a recibir el respaldo papal que convierten a esas operaciones en cruzada. Otra discusión también muy candente es el de la pertinencia o no de utilizar el concepto de reconquista. Se aludía en su presentación el profesor Santaella al hecho de que los españoles colocamos reconquista entre comillas o en cursiva. El debate sobre la pertinencia de este concepto sigue siendo muy actual. Se remonta a finales de los años 80, cuando Barbero y Vigil pusieron de manifiesto la improcedencia de hablar de reconquista en relación con la actuación de los astures en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, por cuanto que entendían estos dos autores, Abilio Barbero y Marcelo Vigil, que no podían reconquistar los astures algo que nunca les había pertenecido. Era tan simple como eso, porque en todo caso para eso hubieran tenido que ser herederos de los visigodos, y si algo no eran los astures, en función, en fin, tal como defendían Barbero y Vigil, si algo no eran los astures, eran precisamente herederos de los visigodos, habían sido enemigos de los visigodos hasta el último momento, hasta el momento en el que el rey Rodrigo tuvo que bajar hasta Guadalete a enfrentarse con los conquistadores musulmanes. Desde entonces, se viene discutiendo en el plano académico el concepto de reconquista. Hay otras razones, no solamente estas aducidas por Barbero y Vigil, para discutir la aplicación de ese concepto. Hay autores que lo que inciden, por el contrario, aparte de esta cuestión de la improcedencia de establecer una vinculación directa entre astures y visigodos, hay otros autores que lo que ponen de manifiesto es que reconquista es un término que empieza a utilizarse en el siglo XIX, y que por tanto no está presente en la época, lo cual es cierto. En las fuentes medievales no se habla de reconquista, se utilizan otros verbos para hablar del proceso de enfrentamiento bélico contra los musulmanes, y no precisamente el de reconquista, ¿no? El de restauración, por ejemplo, es un concepto que aparece constantemente, o el de tomar o el de conquistar, pero no precisamente el de reconquistar, que solo aparece excepcionalmente en alguna fuente, pero casi lo podríamos considerar como un ápax, es una extrañeza, ¿no? En cualquier caso, siendo eso cierto, la tercera crítica que se le hace a la aplicación del concepto de reconquista es que es un concepto contaminado. Es decir, es un concepto que nace en el siglo XIX, pero nace en conexión con el desarrollo del nacionalismo español y posteriormente con el nacionalcatolicismo. Y es tal la
el manoseo del concepto, que hay muchos colegas que consideran que es improcedente por cuanto que la mera utilización del concepto contamina al discurso del historiador. Es lo que García San Juan de forma muy expresiva denominaba como una bomba de relojería, ¿no? Bueno, al final acabará estallándonos, ¿no? No todo el mundo piensa igual, obviamente esas son las críticas que se le hacen. Por el contrario, hay otros historiadores que consideramos que la utilización del término puede seguir siendo pertinente por cuanto, siquiera por lo menos porque es útil, y en segundo lugar porque ofrece mucha información. Es el tipo de concepto que los historiadores podemos utilizar por cuanto que encierra en sí mismo una enorme cantidad de significado. Miren, si quieren lo podemos debatir o lo podemos comentar después con más detenimiento, pero siempre recordaré el título de una conferencia de un estimado colega en una universidad británica, en un seminario, que titulaba su conferencia Conquista. El contexto general del seminario, si no recuerdo mal, era sobre la historia ibérica, la historia hispánica, la Edad Media, y el título de su intervención era Conquista y reconquista en el ámbito hispánico, una doble ruptura. Así era el título. Yo no sé si los que asistieron a esa conferencia sabían con el título en la mano a qué conquista se iba a referir. Porque conquista podía haber sido la romana, o la árabe, o la conquista de América. Pero todo el mundo, todos los que estuvieran allí presentes, sabían de antemano qué significaba reconquista y a qué se iba a referir, a qué ruptura se refería, ¿no? Bueno, pues esto es lo que les quiero decir cuando digo que el término dice mucho sobre aquello a lo que nos estamos refiriendo y nos ahorra dar demasiadas explicaciones. En cualquier caso, bueno, el debate está abierto y la discusión sobre esta cuestión, sobre la pertinencia de utilizar el término reconquista también. Lo que sí está claro es que todas estas cuestiones han permitido profundizar y hacer nuevas lecturas de las fuentes, y cosa que yo creo que siempre es muy de agradecer, porque ahora sabemos bastante más sobre esa ideología de la guerra de lo que sabíamos hace 10 años. De todas formas, me gustaría terminar, no sé cómo voy de tiempo, sí, me gustaría terminar haciéndole referencia a el extraordinario dinamismo investigador que existe en torno a la guerra medieval. Miren, en los últimos 20 años que yo haya tenido noticia, evidentemente uno no tiene noticia de todas las tesis doctorales que se han defendido en las universidades españolas en los últimos 20 años relacionadas con la guerra, digo que yo haya tenido noticia, se han defendido por lo menos más de 20 tesis doctorales sobre los aspectos más diversos de la guerra. Aquí tienen ustedes algunas de ellas sobre algunas operaciones en particular, como Muret o las Navas, sobre la organización de la guerra, la financiación de la guerra, el precio de la sangre, un título particularmente llamativo de un profesor de la Universidad del País Vasco, de Joan Antoni Fernández de la Rea. Ha habido estudios sobre reinados tomando como punto de visión la guerra, por el estudio de Fernando Arias Guillén sobre el reinado de Alfonso XI a mí me parece modélico. Ha habido tesis doctorales sobre el concepto y la aplicación de la cruzada en algún reinado en concreto, particularmente sobre Alfonso X, estudios sobre la organización militar de un reino, se ha hecho para el caso de Aragón, o para el estudio de determinadas campañas, se ha hecho en el ámbito de la actual Extremadura. Y además, bueno, les podría decir mucho más, pero sí me gustaría recalcar el hecho de que se empieza a llenar un hueco que seguía existiendo, y es el estudio de la guerra y de los ejércitos en el ámbito andalusí. Las tesis de Javier Albarrán, publicadas en la Universidad de Granada, y de Josep Suñé, me parece que son dos textos realmente relevantes, ¿no? Para que se hagan una idea, les he comentado que yo he podido tener noticia de más de 20 tesis doctorales en las últimas 2 décadas, pero de la primera década tengo contabilizadas 7. El resto se han leído durante la última década, lo cual significa que, bueno, la producción sigue
la multiplicación es exponencial, ¿no? Y a esto habría que añadir además el desarrollo de proyectos de investigación que han tenido una productividad notable. Han sido varios los proyectos de investigación sobre guerras de la última década y media. Si ustedes me permiten, sí me gustaría destacar por su productividad y por su innovación el proyecto de investigación que además ha ido enlazando de convocatoria en convocatoria, de forma que ya lleva más de una década trabajando, dirigido por el profesor Carlos de Ayala. Quizás como consecuencia, creo que como consecuencia del extraordinario vigor que tienen los estudios en el ámbito académico sobre guerra medieval, ese vigor creo que explica la fundación en el año 2015, si no recuerdo mal, de la Asociación Ibérica de Historia Militar, que reúne a un centenar de profesores y de investigadores, tanto portugueses como españoles. Se trata de una asociación que está dedicada específicamente al estudio de la guerra en la Edad Media ibérica, y que tiene su propia revista, la revista Estratégica, es una revista online, y que además en los últimos 2 o 3 años ha conseguido llegar a un acuerdo con la editorial La Ergástula para publicar una colección especializada en estos temas. Se llama Guerra Medieval Ibérica, y se han publicado ya 3 títulos. 2 son obras colectivas, una es una obra de autoría individual, la obra de Josep Sunyer, y que creo que es una manifestación más del interés de este tipo de cuestiones. No quiero terminar sin referirme al ámbito de la divulgación especializada. Es verdad que hay mucha divulgación, hay muchas revistas de divulgación histórica, pero la revista Despertaferro tiene un mérito, creo que extraordinario, por cuanto que junto a unas ilustraciones realmente meritorias, yo le remito a los mapas y a las ilustraciones que acompañan a estos números, los textos son textos fundamentalmente redactados por gente de la academia. Muchas veces nos quejamos de que la divulgación, nos quejamos desde la academia, claro, de que la divulgación está en manos de aficionados o de personas que no son historiadores. Pues Despertaferro sí ofrece a los historiadores la posibilidad de que sean ellos, es decir, nosotros, los que hagamos esta difusión. Bien, voy a concluir porque me gustaría tener la posibilidad, que si ustedes lo estiman oportuno, podamos charlar durante un rato. Sí me gustaría concluir haciendo referencia que, es evidente, o por lo menos me lo parece a mí, que la guerra es un ámbito historiográfico, la guerra medieval, quiero decir, que está de moda dentro y fuera del ámbito académico. Y por lo que respecta al mundo en el que yo me muevo, que es la academia, tengo la sensación de que si tanto nos interesa el fenómeno de la guerra y tanto se está produciendo, es porque es verdad que siendo como son las sociedades medievales, unas sociedades organizadas por la guerra, organizadas para la guerra en sí misma es una atalaya desde la que abordar el conjunto de la sociedad. Domínguez Ortiz, volviendo al comienzo de mi intervención, nos demostró hace unas décadas la importancia de la historia social. Aprendimos historia social de época moderna leyendo a Domínguez Ortiz. Pues les puedo asegurar que la historia militar al menos la actual, es historia social. A pesar de todo, a pesar de los calificativos que le podamos aplicar cuando analizamos la guerra, lo que estamos analizando es la sociedad medieval y esa perspectiva de conjunto que nos puede ofrecer la atalaya de la guerra, de la violencia, lamentablemente, pero las comunidades humanas así es como se han comportado históricamente, es una atalaya verdaderamente privilegiada. Y por mi parte no me queda más que agradecerles su atención. Muchas gracias. Bueno, con la venia del señor director, se abre un turno de palabras. Yo únicamente quiero pedir perdón porque lo tenía escrito y mira que está en rojo. En la relación de cargo del profesor García Cid se me olvidó decir que es vicepresidente de la Asociación Iberia de Historia Militar.
que tuve el honor también de ser mi profesor junto con él hace 6 años en Lima. Bueno, abrimos un turno de palabras. Yo tengo una pregunta desde la historia contemporánea o desde la actualidad, ¿no? O sea, ¿por qué esta fijación por lo medieval, con el componente medieval? Es decir, no se puede explicar solo con la obra de Tolkien. ¿Por qué no resulta tan atractivo? ¿Por qué no resulta tan atractivo desde el hoy, siglo XXI? Y además que da igual que hayan aparecido las redes espaciales. O sea, en los años 80 o los 90, cuando hasta yo jugaba el rol, ¿no? Pues la mayoría de los juegos tenían que ver con eso, ¿no? Incluso los cómics. O sea, ¿en qué reside el atractivo? Porque a priori vemos otra época y no se recrean tanto, ¿no? Sobre todo recientemente, como puede ser la época antigua o por supuesto el siglo XVI, donde tenemos unos vestigios patrimoniales brutales en este sentido, pero que con todo el tiempo que lleva dedicado a la historia medieval y así a caballo de todo lo que se produce, tanto historiográficamente como en medios audiovisuales, ¿qué crees que tiene? Pues yo no me atrevo a darte una respuesta contundente. Tendríamos que hacer una gran encuesta preguntándole al público en general, al público de videojuegos, al público de novela histórica, al público de series de televisión, qué es lo que encuentra, qué es lo que persigue, por qué le resulta atractivo, ¿no? Es verdad, en algunos casos que la Edad Media, por lo que tiene de negativo, de imagen negativa, de imagen oscura, de imagen de barbarie, tiene un elemento de morbo que es que resulta muy atractivo. Yo conocí una persona que durante algunos años me animó a que escribiera novela histórica ambientada a la Edad Media, y él me decía, mira, con lo que tú sabes de Edad Media no tiene más que ponerle unos cuantos crímenes muy horrendos y un poco de sexo y tienes un éxito. Es decir, lo importante no era lo que yo sabía de Edad Media, sino la violencia y el sexo que le pudiera añadir, ¿no? Es decir, hay un elemento de morbo, pero también es verdad que la Edad Media sigue teniendo una visión épica, y esa sigue estando vigente. Una épica que, por otra parte, el lenguaje de determinados medios exige. Es decir, entiendo que el jugador de videojuegos, el que se está entreteniendo, necesita movimiento, y ese movimiento está en la guerra. Entiendo que el lector de una novela histórica, de un bestseller, necesita entretenerse y necesita apasionarse y necesita igualmente un ritmo que también lo encuentra en la guerra. Es decir, creo que el propio lenguaje, en el lenguaje cinematográfico me parece evidente, con excepción del Nombre de la Rosa, tanto en su versión de la novela de Umberto Eco, lógicamente, como incluso en la cinematográfica, que a mí me pareció una película que era valiosa, ¿no? Entendiendo que son dos lenguajes distintos, el literario y el cinematográfico. Creo que el caso del Nombre de la Rosa, que es una novela histórica medieval donde no hay un elemento bélico, en la inmensa mayoría de las novelas históricas ambientadas en la Edad Media hay lo bélico es omnipresente o tiene un peso específico, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con el ritmo con el propio ritmo de la narración, es decir, del lenguaje, ¿no? Y por esa vertiente épica es fantástica, ofrece contextos en el que crear héroes, ¿no? Claro, yo me crié leyendo El guerrero del antifaz. Claro, y ese era el contexto del héroe, ¿no? Y nos remite a una edad heroica, pero claro, una edad que ya dibujó héroes y que por tanto lo volvemos a rescatar, ¿no? Pero debo reconocer que como no soy jugador de videojuegos ni tengo una especial motivación por el medievalismo, en ese concepto que antes le decía, por la recepción de la Edad Media en la producción postmedieval,
no soy capaz de definir, de identificar cuál es la motivación, ¿no? ¿Por qué se tiene tanto interés? Porque además es curioso, ese interés por la Edad Media es paralelo a la utilización del concepto, al mantenimiento del concepto de medieval como algo retrógrado. Recientemente, tanto en el lenguaje de los medios de comunicación como en el lenguaje político, a propósito de la pandemia, por ejemplo, se ha utilizado constantemente, se ha recurrido constantemente a la imagen de lo medieval para definir la realidad que nos estaba ocurriendo, hasta el punto de que algunos políticos hace una semana, me parece que fue, bueno, hace 2 semanas, a propósito de la negativa de Djokovic a vacunarse, bueno, recuerden ustedes el episodio, ¿no? Que hubo un político español que decía que, bueno, que la imagen que había dado Djokovic era lamentable por cuanto que era medievalista. La palabra que utilizaba era esa, era medievalista, ¿no? Es decir, porque alguien que se niega a vacunarse nos remite a la Edad Media, ¿no? Pues ya hubieran querido los de la Edad Media tener vacunas, ¿no? En fin. Pero lo que quiero decir es que el interés es paralelo a la imagen negativa del periodo. No hay un rescate, no hay una recuperación del periodo. Es verdad que hay videojuegos que sí ponen en valor otros aspectos de la Edad Media, ¿no? La creación de ciudades, el comercio, etc. Y creo que además algunos están, por lo que me cuentan, ¿no? Ya digo que yo no soy jugador, están muy bien hechos, ¿no? No lo dudo, pero esos no son los juegos mayoritarios. El juego mayoritario es Assassin's Creed. Los juegos mayoritarios son aquellos que están en los juegos de estrategia ambientados en la Edad Media y que por tanto vuelven a incidir en el ámbito de la violencia, de la sangre, de la oscuridad, ¿no? De la oscuridad quiero decir de la Edad Media como periodo oscuro. Sí. Mire, yo ha dicho que la mayoría de los trabajos que se han hecho sobre historia digital son de los últimos 20, 30 años, ¿sí? Académicos. Yo quiero preguntarle si estos trabajos tienen un sesgo ideológico y una autocensura a la vista de la época en la que estamos, incluso en el mundo académico. Y también quiero preguntarle si hacen un esfuerzo por desmontar estos tópicos de leyenda negra, oscurantismo, o si por el contrario siguen abundando todavía más, si cabe, en esa imagen negativa de la Edad Media. Los estudios académicos sobre guerra medieval, dicen, si tienen un sesgo ideológico. En España. Sí, en España. Yo creo que no, en general. Le he destacado tres ámbitos, ¿no? El ámbito de la organización, de la financiación de la guerra. No recuerdo, no tengo en mente algo que me haya saltado a la cabeza, que me haya saltado a la vista, ¿no? Para poder identificar un determinado sesgo ideológico en ese tipo de trabajo. Piense que son trabajos que suelen ser bastante fríos, por otra parte, ¿no? Sobre financiación de la guerra, sobre organización, sobre componentes, sobre abastecimiento. Bueno, eso digamos que es un campo bastante neutro, ¿no? Hasta donde yo he podido ver. En el campo de la actuación militar, del desarrollo de las operaciones, creo que también se han abordado con bastante frialdad. Le decía antes en plan broma que los historiadores militares en muchas ocasiones cuando han hecho estudios de la Edad Media han hecho una historiografía de tambores y trompetas, ¿no? Bueno, no hay más que ver, por ejemplo, yo les remito a algunos textos sobre las tácticas del Cid, por ejemplo, ¿no? Publicadas en los años 50 o 60, y bueno, es toda una elegía al héroe, no se olvidan de la imagen del héroe. Creo que eso ha desaparecido de la historiografía. Resulta, esa línea también es bastante más técnica y más neutra. Cosa distinta es la tercera cuestión, la tercera línea, la investigación sobre los recursos ideológicos, sobre el argumentario ideológico utilizado para legitimar o para movilizar. Creo que se ha hecho hay un esfuerzo de estudiar la ideología desde una perspectiva lo más desideologizada posible. Pero eso es difícil. Yo no puedo evitar pensar que en ocasiones determinadas posturas en torno a el concepto de reconquista, por ejemplo, o de yihad, no tienen detrás un sesgo ideológico o un prejuicio ideológico.
a veces tengo la sensación de que eso existe, tanto entre quienes prefieren utilizar el concepto como entre quienes prefieren no utilizarlo. Particularmente en el entrecomillado de Reconquista. Perdón, sí, perdón, exactamente. A propósito de eso, se me ha olvidado, es que quería hacer un comentario porque leí una vez a un colega, bueno, muy estimado, alemán, Nikolaus Jasper, en un artículo donde hablaba precisamente sobre la pertinencia del concepto de Reconquista, y posiblemente Jasper tiene la perspectiva de fuera, como nos ve desde fuera puede hablar tal vez desde una óptica más privilegiada que nosotros, ¿no? Porque después de todo nosotros tenemos el peso de la tradición, ¿no? Y el peso de la contextualización del contexto en el que vivimos, y él no. Y él acababa diciendo en ese artículo, que debería publicarse en español, porque yo no conozco que tenga ninguna versión en español, pero él acaba diciendo que efectivamente el concepto de Reconquista es muy problemático, es historiográficamente problemático, decía él. Pero no utilizarlo crea más problemas de lo que soluciona, porque nos quita una herramienta de descripción. Es como dejar de utilizar el concepto de cruzada. Podemos dejar de utilizar el concepto de cruzada porque ha sido manoseado en términos ideológicos y se ha hablado, por ejemplo, de la Guerra Civil Española como la cruzada nacional. En función de eso, el concepto está infectado y, por tanto, los historiadores los medievalistas tenemos que dejar de utilizarlo. Debemos dejar de utilizar el concepto de cruzada porque la primera cruzada, la que algunos historiadores y especialistas consideran que es la única cruzada, para describirla no se utiliza el concepto de cruzada, sino que es posterior, porque el concepto de cruzada empieza a aparecer en el siglo XIII, no en el siglo XI, ¿no? Y entonces podemos considerar que la aplicación de cruzada es inapropiada. Lo digo esto trasladando este razonamiento ahora al concepto de Reconquista, ¿no? Perdona, pero ahora mismo acabo de perderme el razonamiento que te quería hacer, ¿no? En todo caso, sí es verdad que para sostener la aplicación o no de determinados conceptos en el ámbito ideológico, el sesgo ideológico yo creo que en ocasiones está presente, tanto por quienes lo utilizan como por quienes no lo utilizan, ¿no? Fíjense que hasta hace poco tiempo la utilización... estaba hablando de Nikolaus Jasper, ya lo recuerdo. Bien, decía Nikolaus Jasper que al final no utilizarlo creaba más problemas porque nos quitaba una herramienta de trabajo que podía ser útil, ¿no? Que no utilizarlo creaba más problemas que utilizarlo. Y decía él, por eso él personalmente, Jasper, yo opto por poner el término en cursiva o poner el término entre comillas, porque lo sigo utilizando, me permite decir cosas y al mismo tiempo le estoy advirtiendo a mi lector que el término es problemático. Yo le estoy advirtiendo, ojo, este término tiene problemas, pero a mí me resulta útil, ¿sí? Y me voy a retrotraer a un libro publicado, debió de ser en el año 86 o así, es un librito de José María Mínguez, titulado La Reconquista. Lo publicó en una colección que era de Historia 16, me parece, ¿no? La Reconquista. La Reconquista se titulaba. Y en la primera página, José María Mínguez hacía una crítica radical del concepto de Reconquista. Y él decía que era absolutamente inapropiado utilizar el término Reconquista. Eso lo decía en la primera página. El libro se titulaba La Reconquista. Y la verdad que le he preguntado, ¿hay voluntad en la trabajo reciente de desmontar la idea oscurantista negra de la Edad Media? Sí, yo creo que sí. Y no tanto porque haya voluntad, sino porque hay una voluntad expresa, quiero decir, ¿no? que la hay en muchas ocasiones, sino simplemente porque cuando uno analiza la realidad medieval desde una perspectiva académica, lo que le aparece son pues, claros y oscuros, como en todas las épocas históricas, es decir, es una época histórica. En el plano académico yo creo que eso está superado y que quienes analizan pues, la arquitectura, quienes analizan la guerra, quienes analizan la economía o la fiscalidad, no siempre se hayan motivados por un deseo de desmontar ningún tópico, simplemente entramos en los archivos y vemos lo que hay y ofrecemos la imagen, ¿no? No obstante, hace poco se ha publicado un manifiesto firmado por, no sé, una veintena de medievalistas
Y es un manifiesto reivindicando la Edad Media y poniendo a propósito de todas las veces que se ha utilizado el concepto de medieval en alusión o como referencia a una época oscura, en alusión al tema de la pandemia, ¿no? Y ahí sí esos medievalistas al menos se han sentido concernidos por la avalancha, por la propagación del término medieval aplicado como época oscura, ¿no? Y han tenido que salir a decir, bueno, perdón, pero si entendemos por qué hablamos del mundo anglosajón, quiero decir, de la historiografía o de la música anglosajona, si no sabemos Edad Media no vamos a entender por qué le hablamos de música anglosajona, no por qué utilizamos un tenedor o por qué estudiamos en unas escuelas de enseñanza superior que se llaman universidades, ¿no? En fin, y otros logros en el plano filosófico, pero me da la sensación de que no hay de que no investigamos para demostrar que la Edad Media no era una época oscura, simplemente investigamos y lo que se demuestra es que era tan oscura, tan brillante, pues depende de lo que uno esté analizando, claro, y de con qué se compare, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor, por la interesante y amena conferencia que ha impartido. Mi pregunta, primero a modo de reflexión, dos preguntas, es si podríamos reemplazar el concepto de reconquista y utilizar otros debido al carácter anacrónico, ¿no? O incluso ideológico o nacionalista que tiene este concepto. ¿No sería más idóneo utilizar expansión feudal, conquista cristiana, conquista castellana, expansión castellana, y así desde la universidad desvincularse el término, porque de esta forma pienso, también desde mi punto de vista, que estamos favoreciendo el discurso ideológico de la ultraderecha desde la universidad, si los propios profesores y medievalistas utilizan este término, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué estamos haciendo más desde la universidad para que, más allá de lo que se hace en la academia, sigan todavía desarrollándose, ¿no? Utilizándose este concepto y la mala imagen que eso nos transmite, ¿no? Nos otorga, de que se sigan utilizando estos términos y que al fin y al cabo en la Edad Media se siga viendo como el siglo XIX desde una perspectiva nacionalista o ideológica. Si el término está contaminado, como bien has dicho, creo que habría que seguir un poco la línea trazada por García San Juan e intentar, desde el ámbito académico universitario, promover un nuevo concepto que haga frente a esta idea tópica de la Edad Media hispana, ¿no? Pienso. Muchas gracias por la pregunta. El problema, yo cuando he empezado a oírte, casi estaba a punto de interrumpirte para decirte que me dieras alternativas, que me dijeras algunas, vamos. Porque ha habido algunas. Es decir, ha habido un intento de utilizar, de emplear como alternativa el concepto de restauración. El problema es que en el ámbito hispánico la restauración es una época histórica que identificamos con la restauración borbónica del año 75, de 1875, ¿no? Y lo que da lugar a esa confusión. Y por otra parte, un concepto como el de restauración, que es el término que constantemente aparece en la documentación, tiene una fuerte connotación religiosa, es decir, es la restauración eclesiástica. Y está obviando un elemento muy importante, que es el de la violencia. Si hablamos de restauración, nada en el concepto nos anima a pensar en que ese proceso es un proceso violento, y el proceso de expansión es violento. Mientras que el concepto de reconquista sí apela directamente a la violencia aplicada, a la guerra. Y es verdad que el problema es que el concepto de reconquista empieza a emplearse en el siglo XIX vinculado al nacionalismo español, y que así ha sido, y que eso, digamos, llega a un momento de exasperación ya en el nacionalcatolicismo, ¿no? ¿Podemos utilizar el concepto en términos neutros? Yo personalmente, durante mucho tiempo, que de hecho eso es lo que estaban haciendo los académicos. Cuando uno lee
los centenares de libros, o de capítulos de libros, de artículos, donde o bien en el título o bien en el contenido se utiliza el concepto de reconquista, desde la perspectiva académica, casi nunca, no digo nunca, pero casi nunca existe ese sesgo ideológico. Cuando Derek Lomas publica un libro que titula La Reconquista, él explica que se está refiriendo al proceso al traspaso violento de territorio del ámbito andalusí al ámbito cristiano. Se está refiriendo a eso, es decir, a lo que tú has denominado como la expansión territorial o la expansión feudal. ¿Podemos utilizar esos otros términos? Bueno, podemos hablar de expansión feudal. Pero el concepto de expansión feudal, aparte de la necesidad posiblemente de justificar el concepto de feudal, con lo cual caeríamos entonces en otro problema historiográfico, aparte de eso, no nos informa sobre el aparato ideológico que sirvió para justificar esa expansión. Desde mi punto de vista, la ventaja, el inconveniente que tiene el concepto de reconquista es la carga ideológica que tiene. La ventaja que tiene es que sí nos está remitiendo no solo a un proceso, no solo nos está remitiendo a un proceso histórico que se basa en la violencia, sino que además nos está remitiendo a todo el aparato ideológico que lo justifica y legitima. Y ese aparato ideológico, esa ideología reconquistadora sí está en las fuentes, eso es indiscutible. O sea, digamos, voy a quitarlo de la ideología reconquistadora y le voy a poner otro, la ideología irredentista, la ideología vindicadora. Bueno, de acuerdo, cualquiera de ellos, ¿no? Lo que ocurre es que usted utiliza el concepto de ideología reconquistadora o simplemente reconquista, está remitiendo a un proceso de expansión territorial que es violento, o sea, que se basa en el uso de la fuerza, que se enmarca cronológicamente y espacialmente, y que además nos remite a todo un aparato de justificación ideológica. Todo eso es lo que estamos diciendo cuando empleamos el concepto de reconquista. Decía el profesor García San Juan, y tiene razón, que se puede no utilizar el término. Y yo creo que tiene razón, se puede no utilizar el término. Pero tenemos que dar más explicaciones. Y algunas son... nos cuesta trabajo darlas. Quiero decir, si me voy a remitir, les ruego que me disculpen, me voy a remitir a la última monografía que yo publiqué, que es una monografía, es una síntesis sobre la guerra contra el Islam en la península ibérica. La guerra contra el Islam en la península ibérica medieval, creo que es el título. ¿Por qué península ibérica? La península ibérica es un ámbito geográfico. Yo no estaba hablando de la península ibérica. Estaba hablando de los reinos de Castilla, de León, de Portugal, de la Corona de Aragón. De eso es de lo que yo estaba hablando, pero eso no me cabía en el título. Pude utilizar el concepto de reconquista, hubiera sido mucho más fácil, pero no lo utilicé, porque quise obviar el concepto. Pero es verdad que me cuesta más trabajo utilizar una alternativa. Tengo que explicar más, es que es mucho más fácil. Y bueno, me ocurre a mí como le ocurría al profesor José María Mínguez, que al final, como decía Mínguez, bueno, lo utilizo porque nos entendemos, porque es utilitario. Bueno, que está cargado de ideología. Bueno, sí, puede estar cargado de ideología hasta que uno empieza a leer un texto en el que se está explicando algún aspecto de la ideología reconquistadora y uno puede observar y puede comprobar que no hay sesgo, que se está haciendo desde una perspectiva académica, porque de hecho la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los académicos no utilizan el concepto de reconquista cuando lo utilizan con esa connotación ideológica de carácter nacionalista, ¿no? Pero bueno, es una discusión que está abierta, ¿eh? Vamos, yo lo admito perfectamente. Y además, también te digo una cosa. Yo que he publicado un libro que se llama La Reconquista y que he justificado por qué lo utilizo, tengo que reconocer que en función de la utilización, de ese uso público de la historia y de la utilización del concepto de reconquista que veo en determinados ambientes,
a mí me cuesta trabajo. O sea, yo soy de los que tienen que poner unas comillas para advertir, ojo, que esto es problemático. O sea, a mí me resulta útil, pero esto es problemático. Sí, yo quiero comentar también sobre este particular. Me has quitado de la boca esa pregunta, ¿no? Yo creo que Reconquista, utilizándola con comillas, como dice Francisco, lo que puede hacer también la reglamentación de la gramática española, ¿no? La economía de palabras, ¿no? Porque creo que fue Carlos Lalina el que, hablando de Reconquista, dijo la expansión territorial de los reinos. Pues de feudal también se puede poner, pero ahí ya efectivamente se corre el riesgo de caer en otro debate, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una época en la que se hablaba de las hordas feudales que invadieron Andalucía, etc. Expansión territorial. Y Reconquista dejarla pues como la ideología que sancionó esa expansión territorial. En la universidad no es una, hay varias universidades. Entonces, algunos, yo creo que una mayoría, pues en nuestras explicaciones, en nuestros programas, en nuestros temarios, pues ponemos eso, hablamos de expansión territorial. Y la Reconquista la explicamos como la ideología que sancionó y justificó esa expansión. La idea de Reconquista, no es un término que no aparece en la Edad Media, ¿no? El término que aparece más común es el de reintegratio hispania. Pero digo que en la universidad no todos somos iguales. Efectivamente, hay algunos colegas que están en la cima de la jerarquía académica que hablan de Reconquista y que, llegado el caso, son más reconquistadores que Don Perales, ¿no? Sí, y a propósito de lo que acaba de comentar Rafael, sí le tengo que decir que yo en el año 2010, cuando yo publiqué Rafael me invitó a publicar ese librito aquí en Granada, que se titula Reconquista, yo estaba año 2010, estaba convencido de que la utilización del concepto de Reconquista con una clara connotación nacionalista española había desaparecido del ámbito académico desde hacía mucho tiempo. El tiempo me ha demostrado, después del año 2010, que yo estaba equivocado. Es decir, que hay en el ámbito académico una corriente, yo no sabría cuantificarte, pero que existe, que utiliza el concepto de Reconquista con una connotación claramente nacionalista española. Pero eso, que es evidente ahora, en el año 2021, a mí no me lo parecía en el año 2010. Si ese libro que está agotado yo tuviera que volver si tuviera la oportunidad de volver a reeditarlo, yo necesitaría hacer un prólogo a una segunda edición. Bueno, pues ya lo puedes estar redactando. Es que puede ser un prólogo, bueno, pero sí, pero sería necesario. Yo quiero añadir otra cosa también a propósito del nacionalismo español y del nacionalcatolicismo, ¿no? Cuando hablamos de nacionalcatolicismo, nos quedamos en la época del franquismo, y no es así, porque el nacionalcatolicismo tiene unas raíces más profundas, desde el siglo XIX. Claro. Yo he publicado recientemente un artículo que fue fruto de una conferencia de inauguración del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, que es Los sermones de la toma en el siglo XIX. Sí, sí. Y ahí efectivamente, pues bueno, es que utilizan las mismas cosas. Y además la cara ideológica es tal que el término Reconquista no aparece en los sermones hasta después de la publicación de la historia de España de La Fuente, que es, La Fuente es el que, como demostró nuestro común amigo Federico Martín Ríos. Martín Federico Ríos Salón. Eso es. Fue el que acuñó ese término, ¿no? Y en los sermones no aparece hasta después de 1864. Y los últimos sermones ya confunden la lucha contra los moros con la lucha contra el socialismo, contra el comunismo y contra el filosofismo, que son ingredientes todos del nacionalismo español. Las raíces y la cara ideológica de Reconquista es que es muy fuerte. No quiero, bueno, me gustaría aprovechar esta charla que estamos teniendo para hacer referencia a un artículo, bueno, interesantísimo. Les podría dar la referencia, no la tengo aquí a mano, pero si están interesados, interesantísimo, de Carlos de Ayala,
creo que publicado en estudios del reino de Granada y su reino, creo que es, ¿no? Sí. Sobre Sí. los distintos significados que él le da o que él observa en la ideología reconquistadora. Y Sí, como claro. hay esa noción de, la noción me refiero, la noción de la ideología reconquistadora no es igual siempre, sino que dependiendo de la época y dependiendo de dónde emana, no es igual la reconquista pontificia que la reconquista carolingia, que la reconquista hispánica, hay matices, es decir, que la ideología es muy rica, es mucho más rica, ¿no? Bueno, pues este tipo de debates nos ha llevado a conocer mucho mejor, a hacer nuevas lecturas de las fuentes y, por tanto, a ver que, bueno, que a veces cuando hablamos de ideología reconquistadora, incluso cuando lo dejamos en el plano ideológico, la noción de reconquistadora, que las cuestiones, que el mundo, que la realidad es mucho más, la realidad ideológica es muy diversa, claro, como obviamente tiene que ser, ¿no? Bueno, y ahora que has hablado de reconquista carolingia, quiero advertir también que las trampas ideológicas no solamente existen por parte del nacionalismo español, sino también del nacionalismo periférico. Claro. Que quede constancia de eso, porque Wifredo el Belloso o Wifré Lopilós se presenta como el padre de la patria catalana. Y yo recuerdo que Pilar Rahola, cuando la ex infanta y el ex, el doblemente ex, el ex marido y el ex miembro de la Casa Real se casaron en Barcelona, Pilar Rahola, como el desagravio de una ceremonia monárquica, fue a la tumba de Wifredo el Belloso. Vale. Las trampas ideológicas no son solo del nacionalismo español, sino de todos los nacionalismos. Todos los nacionalismos, no solo los periféricos, bueno, en toda Europa todo el nacionalismo ha necesitado, no hay nacionalismo sin historia, quiero decir, para el nacionalismo la historia es fundamental, es un hecho fundamental. Cualquier movimiento nacional que se define por la necesidad de establecer una identificación, una identidad, necesita explicar cuándo surge esa identidad, cuándo se empieza a ser diferente del resto, ¿sí? Cuándo se adquiere esa identidad. Y el nacionalismo inglés, y el alemán, y el francés, el italiano y el portugués, por supuesto el portugués, claro, pero también el hispánico, el catalán o el gallego, cuando quieren poner de manifiesto dónde se produce la ruptura, dónde, o mejor dicho, dónde se crea, en qué momento se crea la identidad y con qué rasgos, todos los van a encontrar en la Edad Media. Por eso la Edad Media tampoco es gratuito, tampoco es una casualidad que las publicación de grandes colecciones documentales o de grandes colecciones de crónicas empiecen en el siglo XIX. Claro, tiene interés porque las naciones están buscando cuáles son sus orígenes, y sus orígenes están en la Edad Media. Luego todos van a recurrir a la Edad Media. La cuestión es que tengamos muy claro que cuando el nacionalismo habla sobre la Edad Media, no se está refiriendo a la Edad Media, se está refiriendo a sus propias preocupaciones contemporáneas. Cuando los políticos hablan de reconquista, no se están refiriendo a la reconquista, se están refiriendo a lo que está ocurriendo hoy. No tiene nada que ver con aquello. Por eso, muchas veces es tan difícil establecer un diálogo entre el propagandista y el historiador, porque estamos discutiendo en niveles de lenguaje diferente, en niveles conceptuales distintos. Yo no puedo discutir con quien dice que va a establecer una nueva reconquista de España, o quien echa de nuevo a cabalgar al Cid. Yo no voy a discutir con el Cid, con Ortega Smith. Vamos, no porque yo no quiera discutir con Ortega Smith sobre el Cid, sino porque lo que él dice no tiene nada que ver con el Cid histórico. Y lo que yo pueda decir no tiene nada que ver con la propaganda política. Entonces, el diálogo es muy complicado, porque no hay puntos de conexión. Él no habla de historia y yo no hablo de política. O yo hablo de política cuando hablo de política, pero procuro no mezclar una cosa con otra, ¿no? Pues, si os parece, dejamos aquí esta interesante conferencia y no menos interesante coloquio, con el deseo ferviente
de que efectivamente no nos veamos peleando junto a Ortega y Smith. Y sobre todo, que no seamos leoneses, el sí con los leoneses no será presidente. No. Bueno, muy bien, Rafael.